Buenas tardes. Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarles y saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, damos inicio. ¿Cómo están? ¿Cómo va el estudio? ¿Han estudiado? ¿Aprovecharon estos días? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, excelente, qué bueno. Fíjense que... Vamos, Dick. qué bueno, qué alegre. Fíjense que ya estaba viendo el código penal, vamos avanzado en el tema de los delitos, vamos analizando los tipos penales, vamos bien. Vamos a tener esta clase y el contenido del examen va a entrar hasta lo de esta clase. Entonces, para que ustedes tomen nota, por ahí se nos ha dificultado un poco por el tema de lo presencial, pero pues estamos avanzando en lo virtual. Tenía programado antes de finalizar el segundo parcial del contenido que termináramos todos los delitos del Código Penal, ¿verdad? Y que ya en el último parcial nos quedarán todas las faltas y las leyes penales especiales. Pero por ahí nos va a quedar una parte pendiente, que es una clase nada más de los últimos delitos. Hoy voy a avanzar con unos delitos que vamos a estar marcando. Son interesantes, no son difíciles de comprender. La verdad son fáciles, son aquellos delitos que cometen funcionarios y empleados públicos. Con esto logramos el objetivo que ustedes tengan marcado su código penal en cuanto a la parte especial que serían los delitos. Ya con esto ustedes ya son capaces de poder analizar casos concretos que puedan ver ustedes en la realidad, en alguna red social o bien cuando ustedes ya les toque ejercer. Bueno, vamos a avanzar entonces, pues compañeros, seguimos siempre con el tema de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos. Aquí vamos y este es donde hay más delitos. Ok, entonces vamos a continuar acá. Ubiquémonos en el artículo 419 bis. Ahí es donde nos vamos a ubicar ahora, 419 bis, para retomar el tema. 419 bis. Bueno, y de este 419 bis, o sea, vean su código. Vamos marcando, ustedes tranquilos, ahí marquen su código, relájense, disfruten. Si tienen alguna duda, lo vamos platicando. Vamos a ver. Ok, tenemos entonces el abuso de autoridad, pero ahora vamos a ubiquémonos solo quiero ubicarme bien acá. Solo denme chance. Lick, una pregunta. Vamos a volver a repasarlo porque ahorita nos tocaba el 425, pero no sé si nos vamos a volver a repasar, pero si vamos a volver a repasar, pues no hay problema. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, gracias compañera, para ir avanzando. Entonces nos quedamos en el 425, que era el abuso contra particulares. Pero aquí creo que voy a hacer una pequeña corrección. 425 y este sería el 426. Ahí estamos. Voy a compartir de nuevo. Ya. Listo. Entonces retomamos, pues 425 y este no sería el bis, ¿verdad? Abuso contra particulares. Ok, vamos entonces todos al 425, compañeros, y nos ubicamos. Fíjense que en este 425 que establece abuso contra particulares, siempre recordemos que encontramos nosotros el sujeto activo, que es el funcionario o empleado público, ¿verdad? Y acá entonces leemos el delito, todos vayan marcando en su código de una vez, dice, el funcionario o empleado público, ese es el sujeto activo.
que ordene apremios indebidos, torturas, castigos, vejámenes o medidas que la ley no autorice contra presos o detenidos. ¿Se recuerdan ustedes que en la última clase estuvimos analizando el artículo 424, que era la detención ilegal? Y yo les explicaba a ustedes que cuando una persona es ingresada a un centro carcelario sin autorización de un juez, el director del sistema penitenciario no puede darle ingreso. Y si le da ingreso solo porque se le dio la gana, incurre en el delito de detención ilegal. Entonces, ese 424 establecía el ingreso de una persona sin autorización judicial, por ejemplo, a una cárcel. Y el artículo 425 establece que el funcionario de empleo público que ordene la tortura o castigo a una persona que se encuentre presa o detenida será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Aquí es bien interesante porque en el artículo 424 la persona no es presa, se le da ingreso. En cambio, en el 425, aquí puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Y desde luego que vemos nosotros que se le está vulnerando un derecho a un detenido, a un preso. Entonces, relacionen ahí, por favor, en el 425, ley del régimen penitenciario. No les voy a colocar nada del régimen penitenciario en los partes de Mario, pero colóquenle de una vez, porque ahí van a encontrar ustedes cuál es la definición de preso o detenido. Bueno, ahí estamos entonces. Ok, como dijo que era Lick. Bueno, vayan pues entonces, 424, 425, ya saben ustedes, ley del régimen penitenciario. Colóquenle por favor en el 425, eso se llama relación de leyes penales especiales, porque aquí el 424 establece que contra presos, pero ¿qué es un preso? ¿Qué es un detenido? Nosotros lo sabemos por sociedad, que preso es la persona que se encuentra recluida en un centro destinado para el efecto, ya sea un centro preventivo, un centro de cumplimiento de condena, pero sigue siendo el mismo, Melissa. Entonces, fíjense que ahí encontramos nosotros las definiciones de presos, que de hecho, dentro de la normativa podemos encontrar que los presos tienen derechos, y tienen derechos a no ser tratados con tortura. Derechos a higiene, derechos a educación, derecho a trabajo, ¿verdad? Eso se permite. También ustedes en su momento procesal van a encontrar las reglas mínimas para los reclusos. En su momento ustedes analizarán esto y fíjense que es bien interesante porque les voy a colocar acá. Por ejemplo, cuando las personas son reclusas, las personas tienen derechos. Y las Naciones Unidas, principalmente, vean ustedes, en este documento se establece por parte de la Asamblea General las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Esto, compañeros, es en un tema, ¿verdad?, de materia internacional. Como les digo, es parte del delito, porque en algún momento ustedes también tienen que saber que los detenidos no deben ser torturados. Aquí están las reglas y en su momento ustedes van a estudiar estas reglas mínimas de las Naciones Unidas, se le llaman reglas de Nelson Mandela para el tratamiento de los delincuentes dentro del sistema carcelario. Y ahí nos va a dar las reglas de aplicación, ¿verdad? Todos los reclusos serán tratados con respeto que merecen, su dignidad, valores intrínsecos en cuanto a seres humanos. Entonces dice, ningún recluso será sometido a tortura ni a tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes, como los cuales habrá de proteger de todo recluso. Entonces, compañeros, la regla número 1 nos hace referencia en ese momento. Entonces, háganme un favor, si quieren de una vez colóquenle, ver reglas de Nelson Mandela. Sí, colóquenle, reglas de Nelson Mandela. Y es para el trato de reclusos. Y como les digo, vean ustedes pues esa parte interesante.
Yo lo estamos viendo aquí en el examen. Pues podría venir, solo la pregunta concreta sería, ¿verdad? ¿Cuál de las reglas es la que garantiza el trato justo a los detenidos, que no sean sometidos a tortura, vejámenes, tratos crueles, inhumanos? Ahí están las reglas de Tokio, pero esas son otras. Las reglas de Tokio es para adolescentes, las reglas de Van Gogh es para mujeres y las reglas de Nelson Mandela aplicables para hombres, ¿no? Bueno, pero ya les dije cuáles son las que tienen que anotar acá. Ok, vamos entonces, sigamos avanzando, vamos a otro delito. No quiero entretenerme mucho en cada uno. Sigamos, pues entonces, vean ustedes, está el otro delito que es la anticipación de funciones públicas. El artículo 426 establece y es claro al indicarnos que tiene una multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces veamos acá que la anticipación de funciones es que la persona entre a realizar una función para la cual fue designado previamente, sin cumplirse con todas las formalidades. Y escuche esto, ¿cómo es que encontramos nosotros una ley penal en blanco, como se le ha denominado, ley penal en blanco o abierta? Entonces, vamos al 426, establece escuche pues, quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exige, será sancionado con multa. Ahora, aquí hay algo interesante y quiero que ustedes presten atención. ¿Cuáles son las formalidades que la ley exige? Esas no las da el Código Penal. Nosotros tendríamos que saber cuáles son y, ojo, depende de cada caso concreto. Depende, cada caso concreto. Puede ser cualquier cargo público, recuerde que están las funciones que desempeña cada funcionario, está en la ley de servicio civil, habría que cumplir qué documentación es la que se le ha exigido, si debe ser juramentado o no. Y pues recuérdense que acá yo siempre trato de irselos colocando a ustedes de una forma ilustrativa. Encontraba esto acá, veamos. Vean esto, es parte de un ejemplo, está ahí pues. Y es público, así es que sin el ánimo de ofender o agraviar a nadie, pero vean ustedes. Entonces acá vemos nosotros, aquí se indicaba arresto domiciliar para ex magistrado, que se anticipó a ocupar el cargo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, vamos a ver, el magistrado trabajaba en el área de asuntos jurídicos del Congreso de la República cuando fue electo como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Escuche. En julio de 2015. Su llegada a la CC habría de ocurrir tras la salida, ¿verdad?, del expresidente Alejandro Maldonado, que asumió funciones como vicepresidente del país, en medio de la crisis política del Partido Patriota, de los señalamientos. Entonces dice que el acusado omitió un detalle, dice que ahora lo mantendrá realizando visitas cada 15 días, eso es parte del proceso penal. Porque dice esto lo concreto, que hacía referencia el periódico, eso, no renunció a su plaza en el legislativo antes de ser magistrado electo, lo cual constituye una ilegalidad, el hecho de que el cual enfrentará proceso penal por la causa, miren. Y ahí está, pues, ¿verdad? Entonces, al final, pues aquí ahí está el antecedente. Dice, en audiencia de primera declaración realizada, dice, el juez cuarto resolvió, lo ligó a proceso, dijo que sí, habían indicios, pero no dictó prisión, sino que le otorgó medidas sustitutivas, ¿verdad? Entonces, la prohibición de salir del país y no acercarse a la CC ni al Congreso. Miren, aquí quien lleva el caso, la Fiscalía contra la Corrupción. Ojo, veamos que los casos que, por ejemplo, de este delito son conocidos por la Fiscalía contra la Corrupción, ¿verdad? Fiscalía contra la Corrupción. Así es, compañeros. Fiscalía contra la Corrupción. Ok, vamos entonces, continuemos. Bien, ¿alguien tiene que levantar la mano? ¿Puede hablar? Acá también se aplica el artículo 57, la inhabilitación, aunque no lo mencione. Sí, es correcto, es correcto.
Sí se puede aplicar, ¿verdad? Pero recuérdense que el caso concreto que les estoy colocando es que la persona solo quedó sujeta a un proceso penal, no es que se haya declarado responsable penalmente hasta el momento de la publicación. Entonces, eso también lo tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿verdad? Mientras no haya un dictamen o una sentencia firme, no se puede aplicar, por decirlo de esa manera. No se puede. Pero, digamos, aunque no lo mencione el artículo, ¿lo podemos poner o mejor lo omitimos? ¿No lo dice? No, pueden colocarlo porque al final, recuérdense que yo les hacía referencia a algo cuando hicimos un repaso, que hay penas accesorias y esas penas son esas penas son absolutas y especiales. Entonces, en este caso, vean ustedes que el artículo pues no establece claramente que se le deberá inhabilitar. Pero nosotros entendemos entonces que es el artículo 57, segundo párrafo. ¿Por qué ese artículo 57, segundo párrafo? Vean dónde está aquí. Aquí está. 57, segundo párrafo. Establece, dice que consiste en la prohibición de ejercer una profesión, actividad cuyo cargo depende de una autorización, licencia o habilitación. Como el artículo deja abierta esa parte, puede ser inhabilitación especial como el numeral segundo, o bien artículo 57, numeral primero, una inhabilitación especial conforme el numeral 1. ¿Cuáles son las del numeral 1? Las que le anteceden, que son las del 56, que podría ser la incapacidad para ejercer el cargo, ¿verdad? O la pérdida del empleo o cargo público, podría ser. Pero eso, como les digo, es hasta en sentencia. Bueno, estamos entonces, compañeros. Muy bien, ¿alguien tiene dudas? Yo, licenciado, solo quisiera saber si en el artículo 425, como bien jurídico tutelado, se podría colocar, aparte de el orden institucional y administración pública, vida e integridad. ¿Por qué la vida y la integridad? Por el tema que el verbo rector dice ahí, torturas, castigos, vejaciones. Entonces pienso yo que ahí se pone en riesgo pues, 426, ¿verdad? Pero 425 sí, pues es parte. Los bienes jurídicos tutelados ahí que se puedan provocar, aparte, porque recuérdese que el delito se comete siendo abuso contra particulares. Pero también vemos nosotros que si es sometido a torturas, pues también está la integridad física, sí, compañera. La vida también. Colateralmente vemos esos otros bienes jurídicos que se manifiestan en el 425. Cuando una conducta criminal lesiona varios jurídicos tutelados, se le llama que es una conducta pluriofensiva. Sí le puede colocar. Pluriofensiva. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces estamos acá. Continuamos, compañeros, compañeras. ...427... que establece la prolongación de funciones públicas. Aquí lo que hace el funcionario es quedarse aferrado al cargo, prolongarlas, a pesar de que puede existir un mandato constitucional que le dice cuánto es el periodo, puede haber ya establecido en alguna normativa que para el efecto sea emitida, en el cual le dice que su función ejercerá hasta tal fecha. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues hay funcionarios empleados públicos que están designados por fechas y en cierta fecha tienen que entregar el cargo. Pero eso ya va a depender de cada uno de los funcionarios. Por eso dice, quien continuara ejerciendo empleo, cargo o comisión después de que debiere cesar conforme a la ley o reglamento respectivo será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Entendiendo el aumento del decreto 2-96. Ya aplicando el aumento, entonces sería una multa mínima de 1,000 y máxima 5,000 quetzales.
Muy bien, alguien creo que tiene la palabra. ¿Alguien quiere agregar algo? Muy bien, Meli, tiene la palabra. Licenciada, buenas tardes. En este caso, Lic, de que la multa es pequeña, sí se aplica lo del decreto 296, del incremento. Sí, era lo que yo les decía, lo que yo les estaba diciendo ahorita, de 1,000 a 5,000. Ahí estamos. Bueno, vamos entonces, vamos con el siguiente. Siguiente delito. Por eso les decía, estos son aquellos delitos que no son muy difíciles de comprender, son fáciles. Bueno, está la infracción de privilegios. Y recuérdense que en el tema de infracción de privilegios encontramos nosotros el artículo 431. Existen ciertos funcionarios o empleados públicos que gozan de antejuicio. Por ejemplo, pensemos en un diputado, pensemos en un ministro. Nosotros creo que vemos a diario cuando se presentan antejuicios. La otra vez les ponía a ustedes un ejemplo en pantalla, pero voy a tratar de ubicarles otro en este momento. Bueno, yo creo que tendríamos el más reciente, que era antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ustedes saben que ese es otro tema que pues también está, es reciente, entonces yo creo que todos hemos tenido esa parte, ¿verdad? Aquí está, miren, Congreso recibe antejuicio contra magistrados. Y esto es reciente. Hace 18 horas, 10 de abril del año 2024, dieron lugar a trámite de antejuicio. La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso de la República el expediente de proceso antejuicio. El procedimiento de antejuicio es conforme a su ley de la materia. Entonces, aquí está. ¿Bien? Pero a eso se refiere el artículo 431. Es un ejemplo. Por eso dice, marque conmigo, el funcionario o empleado público que detenga o procese a un funcionario, vean, el verbo rector es detener o procesar. Son dos cosas. Detener o procesar, ¿verdad? A un funcionario que goce de antejuicio u otras prerrogativas sin guardar las formalidades establecidas por la ley. ¿Cuál es la formalidad establecida por la ley? Que se le dé trámite al antejuicio, como lo estamos haciendo acá, o lo estamos viendo en pantalla. Miren, si se le da trámite, pues ya no se incurre en el artículo 431. Por eso hay que ser muy cuidadosos en contra de quien recae la investigación. Hay una multa de, vean ustedes, 50 a 250, que en el entendido de los aumentos sería de 250 a 2,500 quetzales. Ok. Vamos nuevamente. Por eso les colocaba acá la ley en materia de antejuicio, que es el decreto 85-2002. Si quiere, colóquele, por favor. Disculpe. Coloque. Ahí está en la pantalla, miren, está el decreto número 85-2022, ley en materia de antejuicio. De todos modos, les voy a dar otro fundamento, que es el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal también refiere que cuando se inicia una investigación en contra de una persona que goce de antejuicio, pues también es considerado por parte de la normativa procesal penal, y lo van a encontrar en el artículo 293 del Código Procesal Penal. Relacione 293, Código Procesal Penal. 293, Código Procesal Penal. ¿Qué decreto había dicho, licenciado? Disculpe. Está en pantalla, Francisco. 85-2002. Gracias. Muy bien. Ok, continuemos entonces. Vamos a la presentación.
Bueno, miren, este otro delito se llama nombramientos ilegales. Pero miren, de veras, y aunque ustedes no lo crean, hay muchos casos que se han dado. En la actualidad, lo que sucede es que tal vez solo se los voy mencionando acá, pero hay casos que no se han resuelto. Y pues tampoco quiero agraviar a nadie, ¿verdad? Entonces, poniendo de ejemplo. Porque recuérdense que todas personas gozan de inocencia. Entonces, pero miren, el 432, por ejemplo, establece en los nombramientos ilegales. Se comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo público. Escuche lo que va a hacer el funcionario. Nombra a alguien para un empleo o cargo público a persona de quien no concurra los requisitos que la ley exige. Aquí nuevamente encontramos la ley penal en blanco porque ¿cuál es? O digamos, tendríamos que hacer nosotros una relación de leyes, porque ¿cuáles son esos requisitos que la ley exige? Por ejemplo, si va a ser contratado en un ministerio, los ministerios tienen también su normativa para poder distribuir sus funciones. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo? ¿Verdad? Ya sea organismo judicial, ministerio público, el propio gobierno. ¿Cuáles serían? Cecilia, ¿tiene la palabra? Lic, ahí también entraría lo de la ley de colegiación profesional, ¿verdad? Sí, porque hay cargos que son ejercidos por personas que deben de tener digamos, la calidad de colegiado activo. La calidad de colegiado activo. La calidad de colegiado activo. Y ahí estaríamos frente a otros delitos también, pues, ¿verdad? Usurpación de calidad, si no tiene y dice yo tengo, ¿verdad? Falsificación, ¿se recuerdan las falsificaciones? Presenta puede ser, es que aquí veamos. Bueno, ¿alguien tiene la mano levantada? No sé si alguien es que quiere ingresar. Ok. Vamos entonces. Artículo 436. Vamos, pues miren este otro delito es allanamiento ilegal. Lo que sucede es que recuerden ustedes que la propia Constitución relaciona en el 436, artículo 23 de la Constitución. ¿Qué es lo que establece en cuanto a este delito, que es el 436? Allanamiento ilegal. Y no hay que confundir la ilegalidad con un mal procedimiento. Fíjense, pues luego les voy a contar otra cosa, pero el 436 refiere el funcionario o empleado público. Ya no les voy diciendo sujeto activo pasivo porque creo que esa parte ya ustedes la han comprendido, quién es sujeto activo pasivo. Aquí la mayoría son sujetos activos y pasivos los funcionarios o empleados públicos. Dice que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley. Ahora, ¿qué ley? Pueden colocarle Código Procesal Penal o fuera de los casos que la misma determina. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros los requisitos para poder considerar que se debe otorgar un allanamiento y cuáles son los requisitos que deben cumplirse? Están en el Código Procesal Penal. Y, por ejemplo, en el Ministerio Público realizamos diligencias de allanamiento, inspección, registro, pero tenemos que cumplir nosotros con la normativa que establece desde el artículo 187, Código Procesal Penal 187, y les voy a decir, pueden colocar 187, el artículo 189, vayan anotando de una vez, 187, 189, y 190, 191, 192, del Código Procesal Penal. Ese es en cuanto a esa parte de allanamientos. Ya el próximo semestre les van a explicar a ustedes cómo se da el allanamiento, cuál es la audiencia que se solicita ante juez, y eso es parte de las formalidades, pues si no sería un allanamiento ilegal, entrar a un inmueble sin autorización de juez, salvo casos de excepción que están en esos artículos del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando hay persecución penal, se puede ingresar a un inmueble.
¿verdad? La policía va siguiendo un delincuente, ve que ingresa a un inmueble, puede ingresar la policía al inmueble sin que no tenga autorización judicial, porque hay una persecución policial. Entonces sí lo permite, ¿verdad? Si se persiguiera una persona para su aprehensión por suponerse la participación en un hecho grave. Eso está en el artículo 190, ahí lo van a encontrar y lo van a leer ustedes en su Código Procesal Penal. Otra situación es que yo les digo, hay que poder diferenciar cuándo es un allanamiento ilegal y cuándo hay un mal procedimiento que daría ilegalidad o que anularía el proceso. Fíjense que, por ejemplo, los allanamientos deben de practicarse antes de las 6 de la mañana y dice antes de las 6 ni después de las 18 horas. Por ejemplo, ahorita ya no se pueden realizar allanamientos, ¿verdad? Con autorización judicial, quedan excepto los casos que les dije, persecución penal. Y antes de las 6 de la mañana tampoco se puede realizar un allanamiento. De repente ustedes han escuchado en las noticias que dicen, en este momento se realiza una serie de allanamientos, y ustedes siempre escuchan eso posiblemente a las 6, 6:10, 6:15. Es porque ese es el horario para ingresar a los inmuebles, ¿verdad? Sí, ahí todos los días, ¿verdad, Andrea? Muy bien. Pero antes no, ¿verdad? Entonces a los delincuentes se les tiene que llegar a tocar la puerta a las 6 de la mañana. Ok. Le perdone, ¿en qué artículo de la Constitución hay que relacionar este? Artículo 23. Muy bien, 23. Gracias. Muy bien. 23, compañeros. No, lo que yo les decía a inicio es que el allanamiento de morada, por ejemplo, un inmueble, un lugar, ¿verdad? Un comercio, una institución pública, y el allanamiento, es que el allanamiento de morada es, entiendo yo, por las formalidades. Ahora, el allanamiento ilegal es cuando no se cumplen con las formalidades que, por ejemplo, exige el Código Procesal Penal. Ahí está. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo aquí? La administración pública, ¿verdad? Pues está lesionando, está tratando de evitar, y por consecuencia también los terceras personas. Aquí el funcionario, o el sujeto activo puede ser el funcionario o empleado público, ¿verdad? Tiene que tener esa calidad. Bueno, vamos con el siguiente, 437, Código Procesal Penal. Está la responsabilidad del funcionario. Y vean ustedes, pues, que dice el funcionario, 437, nos refiere, dice, el funcionario ministro de culto, ¿verdad? Si hablamos de funcionario, ahí se recuerdan que cuando ustedes sean notarios, van a ser funcionarios. El código de notariado les da a ustedes esa parte, dice, son funcionarios. Dice, el funcionario ministro de culto, debidamente autorizado, que autorice un matrimonio a sabiendas. La conducta aquí es autorizar. Autorizar es llenar los requisitos mediante actas y todo eso. Que autorice un matrimonio a sabiendas de la existencia o de un impedimento que causare su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Note algo interesante acá, porque la ley penal establece claramente que la inhabilitación puede ser, ¿verdad?, por un tiempo mínimo, pero no podrá exceder de 6 años. Sí le da un límite al juez, incluso hasta por 6 años. Algo que no vemos en muchos delitos, porque queda a criterio de juez, ¿verdad? Inhabilitación por 2 años, pero, y yo siempre se lo dije al inicio, cuando en la primera clase, es a criterio de juez, pero acá la ley es clara, puede decir hasta 6 años inhabilítelo. Ahora, ¿dónde encuentro las formalidades? Derecho civil. Esa parte, remítanselo al Código Civil. Ustedes esa parte ya la vieron ahí en Código Civil, entonces solo, por favor, busquen en el apartado del matrimonio las formalidades que se deben de cumplir para poder legalizar un matrimonio. Muy bien, entonces vean ustedes, pues, continuemos. Siempre el sujeto pasivo de la administración pública, porque es lo que se está aquí protegiendo, y los terceros, porque puede que una persona sea afectada. Pues responsabilidad de funcionarios, pero también está la inobservancia de formalidades. Y el artículo 438
hace referencia que dice el funcionario ministro de culto. Nuevamente, vuelve a colocarlo. Funcionario ministro de culto, por favor, sujeto activo en su código penal, el funcionario o ministro de culto. Debidamente autorizado que procediera a celebrar. Escuche, aquí cambia la acción porque dice procediera a celebrar un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado. Aquí lo que sucede es que no se observó lo que establece, por ejemplo, el Código Civil. No se observó, ¿verdad? En el 437, en el anterior, era que se autorizaba a sabiendas de la existencia de un impedimento. Por ejemplo, que esté casado, ¿verdad? Que no haya disuelto el matrimonio anterior. Pero ahí en el 438 es porque se faltó a las formalidades. ¿Qué es inobservancia? Es dejar de observar lo que la ley establece. No lo vio, ahí lo dejó y continuó. Entonces, ahí vemos nosotros el 438, inobservancia. Por ejemplo, que sea extranjero. Recuerden ustedes los requisitos para celebrar un matrimonio extranjero en el Código Civil. ¿Qué requisitos se deben de cumplir? Que tienen que haber testigos, que tienen que existir. Entonces, con fundamento en eso, por favor, vayan al Código Civil y van a relacionar ustedes ahí esa normativa. Luego tenemos el artículo, vamos a ver, consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Fíjense que vemos nosotros acá que vemos este otro delito y este otro delito establece lo siguiente. Aquí cambia la determinación del verbo rector, cambia quiénes son los sujetos, porque dice, vamos al 438 bis. Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Los miembros de la policía que operan en el país. Aquí pongamos algo claro. Por ejemplo, Policía Nacional Civil, así como ustedes ven en pantalla. Ok. Que ingieran bebidas alcohólicas o fermentadas cuando vistan uniforme. Escuche cómo se configura el delito. Vistiendo uniforme, porten insignias exteriores o distintivos propios de la institución. Escuchen, a la cual pertenecen o portan las armas de su equipo, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación absoluta conforme los incisos 2 y 3 del artículo 56. Aquí fue clara la ley y nos dijo no van a aplicar otro que no sea el 2 y 3 del artículo 56. Inhabilitación absoluta, de hecho no lo resaltó. Pero a esto pues se está refiriendo. Vamos por acá. Voy a tratar de colocarles algo aquí a ustedes para que puedan observarlo. Veamos este caso. Ok, vamos aquí. ¿Qué se me hizo esto? Aquí estamos. Bueno, vean ustedes pues. Creo que por aquí estamos. Ay, no, espérenme, esto no es. Bueno, veamos entonces.
Bueno, entonces, pues es parte de esto. A algunos les da risa, pero sé que hay malas expresiones ahí, malas palabras, como decimos. Pues es parte de la realidad, ¿verdad? Entonces, ay, no, es que el los videos que nos pasan, malas palabras, estamos aprendiendo. No, es que miren, peores cosas verán, dice la Biblia. Hemos visto muertos caminar, no digo las malas palabritas, ¿verdad? Entonces, tranquilos, ya en su carrera van a ver ustedes muchas cosas, ¿verdad? Ok, pero es parte, eso es un video real, pues si ese video fue parte de la prueba que se presentó en su momento y el juez escuchó esas malas palabras y todos escucharon, así es que tranquilos, no se sientan ofendidos. Es parte del aprendizaje real, práctico, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos. ¿Alguien quiere hablar? Yo, licenciado, ese está también como el alcalde que sacó un video de unos oficiales que estaban tomando y portaban el uniforme, que estaban, dizque ellos conviviendo con los vecinos. Sí, exacto, porque no pueden. Entonces, el caso es aquel agente de la policía, ¿verdad? Que, por ejemplo, se está en una caseta tomándose ahí su cervecita antes de entrar a su turno, pero ya está vistiendo su uniforme insignia, pero no está en el turno. Entonces, ahí es que hay que entrar en esa parte, porque fíjense que por eso dice, los miembros de la policía que operan en el país que ingieran bebidas alcohólicas o fermentadas cuando vistan uniforme, porten insignias o distintivos propios de la institución. Ojo, porque en el caso en el examen puede venir que no se encuentra de turno, pero horas antes fue encontrado o fue observado, ¿verdad? Y grabado por una persona que horas antes de entrar a su turno de trabajo se encontraba ya vistiendo, preparado con su uniforme y echándose las coronitas. ¿Será que aplica ahí el delito? Pues el código tampoco refiere que tiene que estar en sus funciones. Entonces, sí aplica, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, pues, sigamos. Siempre continuamos con los delitos contra funcionarios y empleados públicos. No perdemos el enfoque, es parte de esta última parte del Código Penal. Y tenemos el artículo 437, que es el cohecho pasivo. Entonces, fíjense, pues, en el cohecho pasivo, por eso les he colocado la imagen, es dar y recibir dinero. Ese es el cohecho pasivo. Pero el cohecho pasivo, entonces en el 439 refiere, vean pues, de los delitos de cohecho, 439, cohecho pasivo. Hay una actitud pasiva y una activa, pero veamos pues, comete delito de cohecho, ojo con estos sobornos, comete delito de cohecho pasivo. El funcionario público, empleado público, dice, o quien ejerza funciones públicas. No estoy diciendo solo funcionario empleado público, aquí es si alguien ejerce una función o pertenece a una institución pública, también, aunque no tenga la calidad de funcionario público, dice que solicite o acepte directa o indirectamente. No se lo dan directamente a él, se lo dieron a otra persona, a un tercero para que se lo entregara. Por eso dice que solicite o acepte. Mire ahí cómo se configura el cohecho pasivo. Solicitar o aceptar. ¿Verdad? Solicitar, subraye la palabra. Esos son los verbos rectores. Solicita. Vamos, Kevin. Licenciado, aquí el bien jurídico tutelado sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sigue siendo el mismo, es correcto. Gracias. Va, entonces, pues se solicite o acepte. Dice directo. Valor pecuniario. Yo me vine tras su van. Julio, tu micrófono. Allá en la zona 1. Por aquí. No, Julio. en la zona 1 estoy. Julio, tu micrófono. Julio anda en otro rollo ahorita. Pero hay que tener cuidado con los micrófonos. El tema es que deberían estar estudiando, no deberían de estar con micrófono. Ahí está Ricardo. Muy bien, Ricardo. Deberían estar estudiando en zona 1. ¿Qué hacen en zona 1? Siéntese a estudiar, a tomar un café ahí. Bueno, entonces dice
Que solicite o acepte, escuche esto, el funcionario que solicite, ojalá que en el transurbano vaya a responder el examen, solicite o acepte, dice, ojo, pues, eso es lo que vamos a subrayar, solicitar o aceptar. Bueno, pues vamos entonces, ahí vean, pues, risa les da. La sanción es de prisión de 5 a 10 años, compañeros, de 5 a 10 años, esa es la prisión. Miren, relativamente es una pena menor, 5 años, pero también hay una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. ¿Por qué está recibiendo dinero? Entonces, eso, pues, vemos nosotros que se implementó. Y saben ustedes, la parte de los delitos de cohecho quedan establecidos, por ejemplo, en la ley contra la corrupción. Ley contra la corrupción. Entonces, estos artículos que vemos nosotros en el Código Penal, pues fueron aquellos artículos que se fueron incluyendo conforme una normativa especial. Allá en el año 2012, vean ustedes, se dan esas reformas al Código Penal, estaba el cohecho, pero se viene a sustentar con esta otra normativa. Miren, tenemos la propia ley contra la corrupción y esa ley contra la corrupción es la que también nos da a nosotros la creación de esos nuevos tipos penales. Entonces, miren que las siguientes reformas al Código Penal aquí reformó. Ley contra la delincuencia organizada, la reformó. Ley de extinción de dominio. Espero que nos dé tiempo de ver esas leyes de extinción de dominio principalmente. Y que quiero compartirlas con ustedes. Pero vean, esa ley contra la corrupción nos dio tantas reformas al Código Penal. Ya todo está en el Código Penal, eso es un antecedente. Reformó el 38, las inhabilitaciones especiales las vino a reformar esta ley contra la corrupción. Pues, artículo 58 también. Y vean ustedes, pues, las agravaciones específicas del artículo 120, pero bueno, vamos acá. En 419, miren, ya lo vimos, que es el artículo 22. Voy a llegar. Aquí está, cohecho, miren. Se reformó el artículo 439, el cual quedó de esta siguiente forma, que es como lo estamos analizando en esta parte. Entonces, esta ley también, el cohecho activo también lo incluyó, el cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, el peculado por sustracción, el peculado por uso, ya sé qué caso me van a mencionar ustedes, y el peculado culposo, y la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito, que es hasta donde vamos a llegar, y el enriquecimiento ilícito de particulares, y el testaferrato. Hasta ahí es donde vamos a llegar hoy, ¿verdad? Entonces, fíjense pues que el cohecho pasivo, entonces los verbos rectores solicitar o aceptar. El cohecho activo, lo voy a volver a presentar acá, el cohecho activo cambia y está en el artículo 442. Váyanse directamente al 442. Los de artículos que no voy marcando con ustedes, se los dejo de tarea de lectura. No van a venir en el examen los artículos que no vamos a marcar, pero se los dejo de lectura, que es complementario a los principales que vamos analizando. Entonces, los demás no vienen en el examen, solo los que vamos viendo en clase. Entonces, fíjense, pues. Entonces, el 442 refiere al cohecho activo. Dice, comete el delito de cohecho activo. Escuche quién es acá. ¿Quién es acá? Y vamos a... Aquí vamos a ver acá. Ley contra la corrupción, para que ustedes vean qué se hizo. Aquí está. Miren, dice, vean el sujeto activo aquí es cualquier persona. Ojo con el cohecho activo, pues dice cualquier persona. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público. Entonces, ¿quién comete el delito de cohecho activo? Cualquier persona. ¿Verdad? Cualquier persona. Muy bien, vamos entonces. Cualquier persona. Por favor, va a subrayar. Cualquier persona. Se comete el cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue. Ahí las conductas que se sancionan son ofrecer o entregar. Cualquier persona viene y le quiere ofrecer a un funcionario público para que se le beneficie. Dice, ofrezca o entregue a un funcionario público
empleado público o quien ejerza funciones públicas directo o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título a favor, dádiva, un presente, un regalo, una promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, escuche lo que va a hacer el funcionario empleado público, que realice, ordene o retarde, omite un acto propio de su cargo. Ahí estamos. Muy bien, creo que alguien tiene levantada la mano por acá. Melissa tiene la mano levantada, puede hablar. Luego Eric. Una consulta. En el 439, el último párrafo que dice que las personas que denuncien estarán protegidas bajo de conformidad con la legislación vigente. ¿Cuál sería la legislación en estos casos? En esos casos podría ser la ley de protección, ¿verdad?, de sujetos procesales. A esas podríamos aplicar. Gracias, muy amable. La ley que protege a los sujetos procesales. Esa es la que podríamos aplicar. Sí, esas se las voy a compartir ya a ustedes, con la de código tributario. La voy a compartir. Bueno, entonces, continuemos, por favor. Ahí está el peculado por sustracción. Vamos hasta el 445 ahora, por favor. 445. Los demás de lectura, por favor. Peculado por sustracción. Dice, comete delito de peculado por sustracción el funcionario de empleo público que sustrajere. Entonces, aquí sustrajer es obtener, ¿verdad? Tomar para mí. Dice, sustrajere o consintiere que otro sustraiga. Yo no lo hago, pero lo hace otro. Y eso se dio, por ejemplo, en un caso en una municipalidad donde se sustrajo. ¿Ya? Se sustrajo ahí todo. Entonces viene la otra administración y presentó su denuncia, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a ir viendo acá. Por eso el funcionario o empleado público que sustrajere. Había sustraído algunos dinero. O consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Aquí hay dos penas principales, prisión, multa y la inhabilitación. ¿Verdad? Bueno, pues... Y luego entonces, tenemos nosotros, compañeros, compañeras, vamos a ver qué otro artículo acá, 445 bis, el peculado por uso. ¿Quién tiene la mano levantada? Vamos a concederle la palabra. Kevin, tiene la palabra. Perdón, licenciado, nuevamente, como es un nuevo capítulo, siempre es el mismo bien jurídico tutelado. Sí. Sigue siendo el mismo bien jurídico tutelado. Muy bien, Ricardo, ¿tiene la palabra? Le hago una consulta. Tal vez regresando al 439, usted dijo que era dar y recibir dinero, que es cohecho pasivo. Pero yo tenía la duda porque yo anteriormente había estudiado el artículo 443, donde habla sobre aceptación ilícita de regalos. No sé si al final si hay esa diferencia, que el 439 es sobre dinero y el otro es sobre cualquier cosa, ¿verdad? Porque dice ahí sobre dávidas, presentes, ofrecimientos o promesas, pero no sé si el 439 hace referencia solo a dinero y el otro sí es como que amplía, ¿verdad? No sé. Sí, fíjense que hay una diferencia bien establecida. Y si ustedes se dan cuenta, el 443 que dice aceptación ilícita de regalos. El funcionario de empleo público que acepte dádivas, presentes, ofrecimientos, promesas, que tuviera dice, de personas que tuviera algún asunto pendiente ante él, nada más. ¿Ya? Nada más. ¿Para qué? Para tratar de agradar. Nada más. Pero el cohecho, que en este caso no sería el 439, sería el 400, vamos a ver, 442, que es el activo, porque en el cohecho activo es donde se entrega. Pero recuérdense que la diferencia,
en el cohecho activo, ya que el cohecho es más establecido, porque aquí lo que se busca es, en el último párrafo, el 432 dice, para sí o para otra persona, para que realice, ordene, retarde o omite un acto. Entonces, el cohecho activo sí va bien marcado y establecido a que el funcionario público omitirá, retardará, ordenará o realizará un acto contrario a lo que debe resolver. Ahí es el cohecho, está beneficiándose. En cambio, la aceptación de regalos no precisamente marca bien esa parte, Ricardo, creo que fue. Sí, muchas gracias, Lick. Entonces quedó esa parte todavía ahí. Ok, vamos a ver. ¿Tiene la palabra? Lick, perdone, ¿en dónde encuadra, así como los empleados públicos, que póngale, le dan una plaza a una persona y luego piden dinero a cambio de esa plaza? ¿Sí encuadra en alguno de esos artículos? En estos no. En estos no. Muy bien. Vamos a tratar de llegar al enriquecimiento ilícito y ahí puede ser, ¿verdad? Enriquecimiento ilícito. Bueno, gracias. Entonces, estamos con los peculados. El peculado por sustracción, peculado por uso. Vamos a ver, el peculado por uso, ¿qué establece? Artículo 445 bis. Comete delito de peculado por uso. Aquí no es por sustracción, porque recuérdense que sustracción es llevarme, sustraer del erario público, pero aquí es usar. Dice, comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecido en administración pública, sea un ministerio, sea un organismo, ¿verdad? Utilice, escuche los verbos rectores, utilizar o permitir que otro utilice. Dice, en provecho propio o de terceros. ¿Qué cosa? Vehículos, maquinaria, ¿verdad? Cualquier otro equipo o instrumentos de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia, administración permanente o administración pública, así como trabajos, servicios destinados al cargo público que ejerce. Entonces, ahí hay una prisión, ¿verdad? De 3 a 5 años, una multa de 1,000 a 50,000 quetzales por lesionar a la administración pública. ¿Estamos, compañeros? Es, por ejemplo, que... Ajá. Lick, por ejemplo, podría el caso ahorita de la ministra del Medio Ambiente. Sí, que de hecho es... Que fue ahorita recién la semana pasada y creo que ya le van a hacer un juicio y la destituyeron, creo yo. ¿Ese aplicaría acá? Sí. Gracias. Así es, ¿verdad? Que eso es parte de lo que en su momento, pues, se estuvo, ¿verdad? Hablando ahí que estaban utilizando el vehículo para fines distintos y pues ahí está, hay consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado, Ok, pero bueno, ya estamos. Entonces, por eso les decía, ustedes mismos mandaron el ejemplo. Bueno, pues compañeros, ese es el peculado por uso. Aquí a veces en una municipalidad se estaban utilizando los vehículos y los vehículos uno lo utilizaba la esposa, otro lo utilizaba un hermano, el alcalde, y caso que eran funcionarios empleados, pues, y no tenían. Y en otro caso, les voy a contar otro caso de administración pública, ¿verdad? La novia de un funcionario público utilizaba un vehículo de administración pública. Entonces ahí pues ya no, ahí no se puede. Porque ahí se lesiona la administración pública, ¿verdad? Ustedes. Y cuando uno ve esos actos, da coraje, porque al final recuérdense que todos nosotros somos los que hacemos que la administración pública funcione. Eso es a través de nuestros impuestos y todo esto, ¿verdad? Entonces, pero pues siempre cabe en lo posible. Ese es el peculado por uso. ¿Qué otro artículo tenemos en pantalla? Está el artículo 446, que es el peculado culposo. Y fíjense que el peculado culposo, ¿por qué es culposo? Porque se falta el deber de cuidado. Está el peculado por sustracción, en donde el sujeto tiene la intencionalidad. Me voy a llevar este dinero allá de aquella caja chica, me voy a llevar ese dinero. Pero el peculado por uso es usar el carro, hombre. Aquí hay más, aquí hay unos cupones, aquí hay unos vales para que uses el carro, pero de combustible.
El peculado culposo, lo culposo es porque el sujeto en su administración falta su deber de cuidado. ¿Qué significa esto? Significa que el sujeto activo no tomó las debidas diligencias del cargo y permitió por un desorden que hicieran cualquier cosa dentro de la administración. Y eso tiene consecuencias jurídicas. Bueno, vamos al peculado culposo. Dice, comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que por negligencia, subraya esa palabra. Vamos, pues subraye, que por negligencia, dice, diere ocasión a que se realice por otra persona la sustracción. O sea, fue negligente. ¿Qué significa? Ese ni viene a trabajar, pues. Ahí hay más delitos, ¿verdad? Pero ese no le pone el coco, tiene un desorden, solo se la pasa en el teléfono o viendo otras cosas que no son de su cargo. Entonces, quien diere ocasión a que se realice por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que se tratan los artículos 445 y 445 bis, que es el peculado por uso. Acuérdense que los directores, por ejemplo, tienen todo bajo su control. No pueden permitir por un descuido que eso se realice. Fíjense pues, hay responsabilidades penales para quien utilice o quien permita directamente el jefe, por ejemplo, de vehículos, pero también para el director, por ejemplo, si por su negligencia permite que eso suceda. ¿Verdad? Ok, el responsable será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Claro que la otra vez había un caso y el director dijo, yo oficié al jefe que no podía hacerse uso indebido de los vehículos, porque iban a procesar a los dos, tanto al director como al jefe de vehículos. Entonces, cuando ya me estaba investigando, al director dijo, no, yo aquí tengo mi oficio firmado, y él me lo firmó, y yo se lo dije el primer día que vine a tomar después el cargo, yo se los hice referencia, se les envía circular, y ellos firmaron. Entonces, mi responsabilidad, tiene razón, dijo el fiscal, usted no ha actuado con negligencia, usted actuó con prudencia, así es que se le exime responsabilidad, y recayó la responsabilidad solo sobre el jefe. Por eso dice, la misma pena siguiente párrafo se impondrá al funcionario o empleado público que a sabiendas, ahí no está diciendo el jefe, es el director, que a sabiendas permita que se le pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes. Eso, había un caso allá en un hospital, miren, dice alimentos, en la pandemia se dio esto, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración. Allá, vean ustedes, busquen ahí en redes sociales, en el Congreso, en la administración pasada sacaron un documental de muchas cosas que se perdieron, café, azúcar, y era caro, pero pues ahí está el peculado culposo, ¿verdad? Bueno, bajo su custodia de administración, aun cuando no pertenezcan al Estado. Ok. Y si es de apoyo social, recuerden que en Guatemala tenemos también, ¿verdad? Apoyo social por parte del gobierno. Dice, si el dinero, dice, afectado o bienes estuvieran destinados a fines de asistencia o programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte. Aquí podemos agregar el patrimonio, que es el bien patrimonio. Vamos a ver como bien jurídico adicional el patrimonio, por favor. Bueno, compañeros, ya los dejo. Solo vean ustedes el siguiente artículo, que es la malversación. Comete delito de malversación el funcionario de empleo público que diere a los caudales, efectos o bienes que administre una aplicación o uso diferente. Eso es malversar. Lo que está destinado para lo que es compra de insumos no puede ser utilizado para combustible, si no hay malversación, ¿verdad? Es que me sobró un poquito y lo voy a usar ahora para celebrar el cumpleaños. No. Eso es malversación de fondos públicos. Se afecta al erario público. Dice, una aplicación o uso distinto a aquella que estuviera destinado. O sea, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Eso es malversar, significa darle un uso distinto al erario público, ¿verdad? Al dinero o, por eso dice, hiere a los caudales, efectos o bienes que administre. Malversación. Bueno, estamos, compañeros. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar.
vamos a dejarlo por ahí por el tiempo, pero ya en la próxima clase vamos a hablar. Yo creo que la malversación no les va a incluir en este, pero los enriquecimientos ilícitos los vamos a ver ya en la siguiente clase. Yo creo que a la siguiente clase ya no tenemos, que ya todos ustedes a su semana parciales. Hasta después terminamos estos artículos, ya nos van quedando pocos. Me paso a analizar algunas faltas y nos vamos a leyes penales especiales. Vean su programa, vean la presentación que les mandé, la primera presentación. Ahí ustedes van a encontrar leyes penales especiales que vamos a analizar. Necesito que desde ya las empiecen a comprar o bien las descarguen, ¿verdad? Voy a tratar de mandárselas ahí en digital, actualizadas, para quienes no las puedan comprar, por lo menos las tienen ahí en digital, o bien pues, pero la sugerencia es que las compren porque nos van a servir para marcarlas. Yo necesito que ustedes marquen sus leyes. Porque el examen. ¿Cómo? Todo entra en el examen. Todo viene en el examen, ¿verdad? Todo viene en el examen, pero el 70% viene de los últimos, del segundo parcial contenido. Pero todo viene en el examen. Así es que no se confíen. Lick, disculpe, no se va a olvidar de mí. ¿Qué me tengo que recordar de usted, Cecilia? De que no me he podido hacer mi primer parcial, Lick, porque como no han habido clases presenciales, no ha habido modo y estoy preocupada. Bueno, Lick, yo estoy exactamente con el mismo caso de la compañera. Buenas noches. Vamos a ver, pues solo ustedes faltaron, miren, ¿por qué faltan? Va, entonces, déjenme, yo voy a coordinar y les digo el día y hora para que se puedan celebrar ustedes el examen y luego pues ya quedan en su segundo parcial, ¿verdad? Pero como tienen que estudiar todo, así es que no se preocupen, ustedes estudian todo. Muchísimas gracias, licenciado, de verdad. Gracias por su consideración, que esté muy bien. Buenas noches a todos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.